La historia comienza presentándonos a Chihiro, el protagonista, y a su padre. Ambos son herreros que crean katanas. Chihiro y su padre parecen tener una dinámica un tanto especial, siendo Chihiro irónicamente el más maduro entre ambos, y su padre, bueno, en ocasiones actuando bastante tonto. Pero no todo el tiempo es así, ya que cuando su padre está trabajando en una katana se pone serio, como si fuera una persona completamente diferente. Un día su padre llega con unos peces, los cuales tomen nota ya que serán muy relevantes más adelante. Él le dice que son de buena suerte, y Chihiro lo reprende diciéndole que él terminará cuidando de ellos, a lo que su padre, bueno, no puede contradecirlo. Y al día siguiente llega Shiba, un antiguo amigo del padre de Chihiro, y entre pláticas triviales y bromas le cuenta a Chihiro cómo su padre es un héroe. Verán, hace unos años hubo una guerra en la cual gracias a su padre que forjó unas katanas especiales utilizando brujería, estas pusieron fin a la guerra. Por eso él es considerado como el héroe que puso fin a la guerra, y él le dice que crezca aprendiendo de su padre para que un día llegue a ser tan bueno como él, a lo que el padre de Chihiro simplemente los mira de reojo sin decir nada, parece que oculta algo. Y ya cuando Shiba se va, su padre le dice a Chihiro que pronto cumplirá 15, por lo que ahora le enseñará a forjar como él lo hace, no sin antes preguntarle si está preparado. Después de todo, no solo se trata de forjar y ya, sino que estas katanas que forje en manos equivocadas pueden causar muchísimas muertes, a lo que Chihiro acepta la responsabilidad y así comienza a enseñarle todo lo que él sabe. 38 meses después vemos a un grupo de yakuzas acabando con algunas personas utilizando katanas. Parece que capturaron a una banda rival, y mientras interrogan a un chico que parecía no cooperar, un misterioso hechicero los observa. Como veía que no conseguían información, este interviene e intimida al chico que no coopera, y después de esto desaparece. Después de esto volvemos a ver a Chihiro, pero este parece diferente, luce más serio y con una enorme cicatriz en el rostro. Shiba está con él y le pregunta que por qué no se quita esa cicatriz. Después de todo es posible, pero él le dice que no. Cada mañana cuando se mira al espejo recuerda que la causó, y así todos los días puede comenzar con odio fresco por las mañanas. Pero esperen, ¿qué pasó aquí? A pesar de que no tenemos mucho contexto, intuimos que algo orilló a Chihiro a actuar de esa manera, y mientras ellos caminaban ven a lo lejos un grupo de personas, y al acercarse pueden ver por qué están reunidos, y en un puente vemos como 4 personas están colgadas como advertencia. Chihiro le pide a Shiba que lo lleve con las personas que hicieron esto, y los culpables, que por cierto son la banda que vimos en un principio, están burlándose de las personas que asesinaron, cuando de repente una daga corta la cabeza de uno de estos, y ahí Chihiro de una manera brutal acaba con ellos. Vemos de nuevo al chico que interrogaban, y uno de los jefes de la mafia le dice que si no habla a su hermana pequeña lo pagará caro, por lo que él lleno de desesperación le dice que le dirá todo, pero no es necesario ya que Chihiro entra, y como si se tratara de un monstruo acaba con todos ellos. El jefe asustado le pregunta que quién es, y Shiba le dice que es Chihiro, el hijo del famoso forjador de katanas imbuidas en poderes especiales. Y mientras dice esto, Chihiro, el cual porta una de las antiguas katanas legendarias, la desenvaina mostrando sus verdaderas habilidades, con un simple corte acabando con grupos enteros de personas. Chihiro le pregunta sobre el grupo Hishaku, y él le dice que esos tipos son unos monstruos, ¿cómo se le ocurre intentar pelear con ellos? Y él le dice que no le importa si son unos monstruos, él acabará con ellos y así vengará a su padre. No les voy a mentir diciendo que siempre creí en Kagurabachi, o que desde el capítulo 1 soy el fan más grande. Para ponerlos un poco en contexto, sigo prácticamente este manga desde el capítulo 1, y la verdad es que no sé cómo aguantaba capítulo tras capítulo. Si bien no era horrible, no era una obra en la que estuviera dentrísimo, y esperara cada capítulo, sino más bien lo seguía por costumbre. Y sin entrar mucho en detalle, objetivamente los primeros capítulos eran malillos. Lo único decente y lo que me mantenía interesado en la obra era saber para dónde iba la cosa, y por qué todo el mundo estaba enamorado de la obra. Y si bien sé que muchas personas lo seguían por meme, ya saben, lo de Kagurabachi es el nuevo pilar del shonen. Aún así había muchas personas que pensaban eso genuinamente y no entendía para nada por qué. La historia arranca presentándonos a Chihiro como este prota edgy que busca venganza, y si bien me pongo en sus zapatos y probablemente yo actuaría de la misma forma si alguien me quitara a mi padre, pero saben, aún así sentía que le faltaba algo a la obra, y era como si Chihiro cargara con todo lo interesante del manga. Y ahí descubrí que mi problema con la obra es de que no habían secundarios lo suficientemente interesantes para mantenerme al pendiente, y siendo sincero esto se mantuvo así durante los arcos iniciales. A este punto del video sé que probablemente estás pensando que soy el mayor hater de la obra, pero créeme que no es nada más alejado de la realidad. Si bien no era un manga del cual estuviera enamoradísimo como muchas personas, aún así el manga era lo suficientemente interesante para que lo siguiera, y mientras más avanzaba la obra todas esas cosas que no me gustaban fueron cambiando, y amigos, déjenme decirles, vaya remontada que dio el manga, incluso llegando al punto de que esperaba el siguiente capítulo con ansias. El primer arco importante, ya saben, el del sim del padre de Chihiro, si bien no está mal tampoco es un arcazo memorable. Me gustó el choque de ideal con el antagonista y cómo daba otra perspectiva sobre la situación. Pero saben, aún así sentía que le faltaba algo, y ese algo llegó en el siguiente arco, en el cual te presentan una familia que parece un clan especial, ya saben, como en muchos de los animes o mangas de peleitas actuales, y creí que sería más de lo mismo, ya saben, la típica historia del perdedor de la familia que termina siendo el más fuerte, y vaya que me equivoqué. La forma en la que avanza el manga con ese ritmo frenético y sin meter mucho relleno, simplemente es buenísimo y agradezco muchísimo esto, porque por ejemplo, como en obras como Jujutsu Kaisen, que por cierto es de mis mangas favoritos, pero aún así cuando Gege se aventaba esas explicaciones de páginas
páginas y páginas de texto simplemente no podía. Y pensé que ese arco sería así, pero no. Bastante dinámico y con un villanazo que hasta en sus últimos momentos defendió su ideal. Y cómo esto sirve para desarrollar lo que se viene más adelante. Y déjenme decirles que si en este arco el manga ya me gustaba, lo que se vino después me enamoró completamente. Ya que sin entrar en mucho detalle, ya que eso es algo que siento que vale muchísimo la pena leer por ti mismo. El siguiente arco trata de cómo Chihiro y su grupo tienen que proteger al portador original de las katanas. Y eso construido con el arco anterior le da un peso enorme. Cómo se siente capítulo a capítulo el no estar seguro en ningún lado, porque sientes que en cualquier momento saldrá un enemigo y se rajará alguno de los aliados de Chihiro. Porque eso es otra cosa, el manga no se tiene el corazón a la hora de bajarse personajes. Y esto lo demostró en los arcos anteriores. Y como al final de este arco se nos presenta un giro de guión que créanme que no te lo ves venir. Y todo esto para construirte a los villanos principales del manga, simplemente Kagura God. Como comenté antes, este es un manga que va de menos a más, enganchándote con cada capítulo que pasa. Y guarden mis palabras, sé que este manga tendrá un anime en algún tiempo, y la va a turbo romper. No sé si a un nivel Jujutsu Kaisen, Kimetsu o Solo Leveling, pero créanme que será muy popular. Bueno, esto si le toca un estudio de animación decente. Solo rezo para que no le hagan un Sakamoto Days. Este manga me lo imagino con una animación estilo Ufotable o Mapa, y si llega a ser así, casi seguro que será un hit, ya que si bien no tiene el mejor dibujo del mundo, aún así el arte en sus peleas brilla muchísimo, y adaptado sé que será una absoluta demencia, repito, si se adapta bien. Y volviendo al tema del video, ¿es la esperanza del shonen? Y pues, bueno, al menos para mí es un... no sé, la verdad. Créanme que he leído mangas turbo buenos, que cuando tienen sus adaptaciones al anime no terminan llegando a mucho, así que solo queda esperar lo mejor. En conclusión, Kagura Deidad me cayó la boca completamente. Pero cuéntame, ¿qué piensas tú? Estaré leyendo los comentarios. Y de igual forma, si hay algún manga del que te gustaría del que hablara, déjalo en los comentarios, ya que sí o sí le daré una oportunidad. También puedes seguirme en mis redes si es que quieres saber más sobre mí. Y sin más que decir, me despido. Muchísimas gracias por el apoyo.